Con Sebastián Domínguez, abogado tributarista, las dudas de más de uno de cuánto va a haber que pagar este año. Sebastián, ¿cómo estás? Buen día. Bien, ¿qué tal? Buen día. Contador. Contador, Sí. perdón. Contador, vamos a hablar de ganancias, la verdad que es un cálculo complicadísimo que a veces cuesta mucho entenderlo, te diría casi siempre. Todavía no entró la modificación a la ley que fue aprobada en el Congreso, en el DNU ni en la ley ómnibus, pero se prevé un mínimo de cerca de 900.000 pesos, ¿verdad? Claro, digamos, lo que rige ahora es la reforma que se hizo a fines del año pasado, ¿no? Que lo que establece es que se paga, digamos, hasta 180 salarios mínimos vitales y móviles, de mínimo no imponible, no se tributa impuesto a las ganancias. Eso equivale, llevado a cada mes, a más o menos 2.340.000 pesos. Es decir, sueldos hasta ese valor no tributan. Eso, digamos, es una reforma que hizo bajar la recaudación, que afectó a las provincias. Entonces hay toda una discusión de cómo recomponer esa recaudación y el gobierno quiere restituir la situación previa a la reforma, digamos. Es razonable. Ahora, ¿cómo ha aumentado, no, el piso? Porque era 1.700.000 pesos, ¿no? Digo, cuando se dictaminó y ahora estamos casi 500.000 pesos por encima. En enero del año pasado empezamos con 404.000 pesos, ese era el piso. Claro. Y después llegamos a esta reforma de 2.340.000, que no es razonable desde el punto de vista tributario, porque la realidad es que el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo, que es el que paga el de mayores ingresos. Pero tampoco es razonable volver al esquema de septiembre del año pasado. ¿Por qué? Porque se fijaría el piso más o menos en 975.000 pesos. Entonces, que no son los de septiembre, son 900.000 pesos absolutamente licuados en materia salarial, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque se ajusta por una escala de la variación del RIPTE, que es las remuneraciones imponibles de los trabajadores estables, que nada ha tenido que ver con la inflación al final. Y aparte tenemos un pico de inflación, tuvimos ahora en diciembre, vamos a tener en enero, por lo cual no es razonable volver a ese esquema. Hay que ir a otro esquema. Sí es razonable rever esto de no gravar las remuneraciones hasta ese valor de 2.340.000, pero lo que habría que hacer es establecer deducciones más razonables que se actualicen trimestralmente por la variación del IPC, con una cláusula gatillo que diga, por ejemplo, si la inflación es mayor al 30% acumulada, se ajusta antes, porque digamos, si se vuelve al esquema anterior, pensemos que el piso es 975.000 y recién se actualizaría en enero de 2025. Para eso igual hace falta otra ley, ¿no? Digo, otra ley. Que se vuelva a tratar justamente en el Congreso, cosa que no parece sencillo, primero porque hay una especie de embudo, ¿no? En el Congreso hay mucho por discutir. Claro, ahí hay que ver las provincias hasta cuánto aguantan con el déficit fiscal. Entonces quizás se ven en la necesidad de terminar aceptando este esquema. Las provincias han pedido que se coparticipe en realidad el impuesto al cheque, el impuesto país. El presidente ya ha dicho que no. Dijo que no, es razonable que no, pues esos son impuestos regresivos que paga todo el mundo. Claro. Entonces, pensemos que a septiembre el INDEC estableció que de la encuesta permanente de hogares, el que gana más de 400.000 pesos está en el decil más alto de la población. Entonces, la realidad es que un empleado en relación de dependencia de esos valores de escala debería tributar. Sí. No con el esquema actual. Pensemos que si... Aparte también se hizo una discriminación, o sea que, por ejemplo... ¿Vos crees que es sensato que arriba de 400 se empiecen a tributar? No. Digamos, están ahí en el 10% de la población más alta. Pero habría que tributar quizás a partir de 1.000.000, pongámosle 200.000 pesos, y con escalas mucho más digamos, con escalas más amplias y alícuotas más bajas. No es razonable. Si volvemos al esquema de los no pagan todo lo mismo, para que quede claro, el que arranca en 1.200.000, como vos decís, pagan proporcionalmente, además menos que el que está por arriba de los 2 millones. Sí, ¿a qué le pasa si volvemos al esquema anterior? El que gana 1.200.000 ya tiene parte de su sueldo grabado al 35%. Y eso es una locura. En la década del 90... para pagar el 35% había que tener ingresos netos, ganancias netas por más de 120.000 pesos, que eran 120.000 dólares. Eso llevado a hoy sería 100 millones de pesos. Y por la escala actual, el que gana en el año más de 6.700.000 ya paga el 35%. ¿Sí? O sea, eso es lo que se tiene que cambiar. De un día al otro no se puede cambiar, porque estamos con un problema de déficit fiscal, pero sí hay que ir hacia ese camino y equiparar también a los autónomos. Los autónomos
está en una situación muy dispar con los empleados. Entonces, habría que hacer eso. Pongámosle deducciones hasta 1.200.000 para que hasta ahí no paguen, y a partir de ahí tramos de escala, y quizás alguien que cobra 2 millones esté pagando el 15%, no el 35% a la escala más alta. Sí, bueno, muchos monotributistas también en el último tramo, enojados también por esos beneficios que se le daban justamente a algunos empleados registrados y que no los perciben. En el último tiempo también hemos visto que se modificaron las escalas, ¿no? Que crecieron un 50%, pero la cuota que pagás ha crecido por arriba del 100. 110, sí. O sea, si uno toma enero 2023, ahora aumentaron las categorías, digamos, los tramos de escala de ingresos 110%, las cuotas 110. Pero la inflación fue 2,20 a diciembre. O sea, los monotributistas van a quedar fuera del monotributo solamente por efecto de la inflación. Exacto. Entonces, debe cambiarse eso también. De eso no se ha hablado, que es un proyecto de ley, pero debe modificarse y llevarlo al doble, porque es esto, es ajustar por IPC, no por otros parámetros. Ahí se toma el índice de movilidad jubilatoria. Nada tiene que ver con el monotributo. Ahora, en tiempos en que se discuten todos estos temas, y le consulto si existe la posibilidad de instrumentar algún sistema mucho más simple. No digo para prescindir del trabajo de los contadores, que también tienen que trabajar, pero quizá para ustedes los contadores es una tarea menor andar calculándole ganancias al empleado en relación de dependencia. En definitiva, como asalariado, a veces es imposible evitar que un contador esté en el asunto porque resulta indescifrable. Digo, ¿hay maneras de simplificar el sistema? Sí. Bueno, los contadores tenemos muchas incumbencias y la verdad es que no nos resulta conveniente este esquema tributario tan complejo, porque también nos lleva a la complejidad de nuestro día a día. Entonces, en otros países hay contadores que se dedican a otra cosa, ¿no? a esta problemática. Pero sin duda habría que simplificar, porque el empleado no puede controlar la liquidación. Lo que le pasa la mayoría de las veces a los que antes le retenían ganancias, ahora quedan muy pocos a quienes retienen, pero no sabían si estaba bien retenido o no. Y al empleador se le complica explicarle al empleado. Exacto. Es un tema muy complejo y la realidad es que debería simplificarse en una reforma tributaria integral que no es quizás hoy ese momento, porque hay otros problemas que resolver antes, pero sí algo que hay que encarar hacia el 2025. Y además esto obliga, ¿no?, a una migración, en realidad empuja a una migración a lo que es el mercado informal, y de nuevo me meto en tema autónomos y monotributistas. ¿Hay cifras en el último año de cuántos de estos justamente por esta situación migraron al mercado informal? No hay estadísticas oficiales, pero es cierto que ¿qué pasa con los monotributistas? Cuando empiezan a quedar fuera del monotributo por superar la escala, ven si pueden inscribir a un pariente, a los hijos, al primo, a alguien para dividir la facturación, eso se llama enanismo fiscal, o empiezan a facturar en negro, no declaran, porque pasarse al régimen general tiene un costo altísimo. Y tiene que tributar muchísimo, y entonces el monotributista que pasa al régimen general se queda sin cobertura de obra social, por ejemplo, porque la cuota que paga tiene la cobertura. Entonces o va al sistema público o paga una prepaga que le sale carísimo. Entonces es algo que hay que cambiar porque sin duda contribuye a la evasión. ¿Y cuántas personas se cree que podrían sufrir este paso del monotributo al régimen general? Y en el monotributo más o menos hay 2 millones de personas que están inscriptos y no hay tantos que estén en las categorías más altas. Lo que le va a pasar a muchos es que pasen a una categoría superior a la que deberían estar. Que tengan que recategorizarse, cosa que se hace a través de la página de la AFIP, es un trámite bastante sencillo. Claro, pero sin duda los que están, no tengo la estadística de cuántos están en las categorías más altas, esos rápidamente van a quedar fuera si continúan con su actividad normal y facturan sus servicios o sus prestaciones de bienes. Bueno, la verdad, un dolor de cabeza, ¿no? Digo, primero la recategorización, después el temor de saltar de categoría, cosas que también deberían ser rápidamente vistas, ¿no? Digo, Sí, el monotributo debería ser fácil, simple, no tiene nada de eso, ¿sí? O sea, para el monotributista muchas veces quiere hacer las cosas solo y debería poder hacerlo solo, sin necesidad de contratar a un profesional, pero uno ve que cuando lo hace solo comete errores importantes. Aún con una web bastante más intuitiva y accesible. Sí, la misma AFIP te sugiere en el tema de la recategorización, eso es medio automático. Que se haga solo, sugiere eso. Pero después hay personas que no facturan, el monotributo es por lo devengado, no es por lo percibido, eso en ningún lado se dice. Entonces la gente se categoriza mal porque no conoce ese concepto.
Es problemático. La AFIP promueve que se haga solo, pero hay situaciones donde alguien que puede quedar excluido después, porque la AFIP le haga una fiscalización y dice, hiciste algo mal hace 2 años y lo excluye retroactivamente. Claro. Ahora, Sebastián, volviendo, ¿no?, al tema ganancias, sí. Digamos, ¿usted cree que recién se va a tratar este proyecto de ley, o, digamos, se va a postergar hasta que los gobernadores ejerzan la presión, por así decirlo, suficiente como para que, bueno, se ponga en tratamiento? Y yendo a las reformulaciones, más allá del tope, ¿cuáles son otras reformulaciones que tendrían que tener? No sé, se me ocurren, por ejemplo, el tema de la categoría, ¿no?, de quienes son solteros, casados, bueno, cuestiones que también influyen. Sí. Acá los que, digamos, el gobierno, cuando el ministro Caputo hizo esa primer conferencia, mostraron después un paper, ahí se contemplaban, para llegar al déficit cero, recaudar por la reforma nueva de ganancias. Sin embargo, como están negociando, han dicho que no van a negociar, ¿no?, pero como está en discusión la ley ómnibus, el decreto, yo creo que esto ha quedado para un segundo plano y es de acuerdo hasta cuándo los gobernadores puedan aguantar sin esa recaudación. O sea, me parece que, como los gobernadores han dicho, solo aceptamos coparticipar impuesto al cheque, impuesto país, el gobierno dice, no, yo eso no te lo voy a dar, asumamos el costo político en conjunto. Claro. Y entonces, que tanto gobernadores como el gobierno están en una encerrona, porque por un lado los gobernadores fueron los que promovieron esta medida, Milei la votó a favor, la eliminación de ganancias, y ahora tienen que todos dar marcha atrás. Claro. Sí, ahí Milei está en un tema que él votó a favor de esto. Claro. Si no hubiera votado a favor de esto, sería quizás un argumento diferente. Pero fue una medida electoralista, es decir, que afectaba la recaudación de este año. Y fijémonos que cuando Massa mandó ese proyecto, no mandó a su vez, si bien había hablado con los gobernadores para participar el impuesto al cheque, no lo mandó. No. ¿Por qué? Porque si él ganaba y no iba a poder hacer esa compensación, porque el impuesto al cheque... Pero es que las compensaciones iban a ser, había prometido Massa a través de los ATN, que también se ven... Claro. Más flacos, y buena parte de eso, de todas maneras, el 70% ya está asignado. El presidente quiere hacer allí un retoque, un ajuste, ¿no?, de lo que ha prometido Javier Milei. Exacto. Y pensemos que el impuesto a país, impuesto al cheque, va prácticamente casi todo al ANSES. El impuesto al cheque 100% al ANSES. Impuesto a país, gran parte al ANSES. Sería de financiarlo. Y respecto a la otra pregunta me hacías de las reformas de ganancias, efectivamente hay que tratar a los autónomos en forma similar a los empleados en relación de dependencia. Hay que actualizar deducciones. Por ejemplo, hoy los gastos de automóvil se pueden deducir 7.200 pesos por año por todos los gastos de mantenimiento. O sea, poco, combustible, ya con, no sé, con un cuarto del tanque. Pesos debe ser menos una semana. Sí, no es nada. O sea, seguro, combustible, patente, el service, todo eso 7.200 pesos por año por auto por unidad. Bueno, hay que cambiar muchas deducciones, hay que hacer cambios. En IVA también pasa que se puede tomar el IVA de un auto de hasta 20.000 pesos. Eso viene del año 1995. Ahí encuadraba cualquier auto de alta gama, de gama media. Claro. Hoy 20.000 pesos no existe. Claro, 20.000 pesos en ese momento eran $20.000. Hoy la verdad que... Claro, entonces una empresa compra un automóvil para afectarlo a su actividad, para que lo use su vendedor, por ejemplo, que tiene que viajar, puede tomar 4.200 pesos de crédito fiscal. Claro, nada. Una locura. Nada. Muchísimas gracias. Sebastián Domínguez, tributarista, hablábamos con él lo que tiene que ver fundamentalmente con lo que está pidiendo el gobierno de Javier Milei, ¿no? El acompañamiento de gobernadores para poder votar una nueva ley de ganancias que vuelve